Buenas tardes, hoy analizaremos el apartado de mecanismos de verificación, de monitoreo y verificación sobre los acuerdos de paz que tienen origen en la Carta del Conjunto 65, expedida por el Presidente de la República de Colombia hacia el Consejo de Seguridad de la ONU, que expide la resolución 2265, en la cual establece una misión política durante 12 meses a partir del acuerdo final de las FARC-EP y el gobierno colombiano. Esta misión política lo que establece son unos mecanismos de monitoreo y verificación con, eh, establecidos por tres ejes, o como se llama en el lenguaje y en el léxico de los acuerdos, mecanismos de monitoreo y verificación tripartito. Esto quiere decir que los mecanismos de monitoreo y verificación serán integrados por delegados del gobierno nacional, delegados de las FARC-EP y delegados de la ONU. Es decir, que los delegados de la ONU serán el componente internacional de los mecanismos de monitoreo y verificación. Estos mecanismos de monitoreo y verificación lo que preservarán serán los acuerdos establecidos en La Habana y todos sus puntos y los protocolos pertinentes para que se cumplan. Bueno, entonces hablaremos específicamente de lo que se denomina, de lo que está establecido dentro de los acuerdos de La Habana, como es el cese al fuego bilateral y el cese de hostilidades y la dejación de armas, que en abreviación dentro de los acuerdos es FHBD y DA, que se pone en contrato dentro de los acuerdos de La Habana. Los mecanismos de monitoreo y verificación lo que van a buscar es que se cumplan estos acuerdos sobre el cese del fuego y hostilidades bilaterales y la dejación de armas. Buenas tardes, hoy analizaremos el apartado sobre los mecanismos de monitoreo y verificación en los acuerdos de La Habana, especialmente sobre el apartado del cese al fuego y hostilidades bilateral y la dejación de armas, que abreviados entre estos acuerdos los encontramos como el CFHBD y el DA. Bueno, este mecanismo de monitoreo y verificación está integrado por tres ejes, o más conocido como el mecanismo de monitoreo y verificación tripartita, que es el mecanismo de monitoreo y verificación de los delegados del gobierno nacional, el mecanismo de monitoreo y verificación de las FARC-EP y el mecanismo de monitoreo y verificación que es el componente internacional, que serían los enviados de la ONU debido a una carta de un conjunto 65 enviado por el Presidente de la República de Colombia hacia el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que el Consejo de Seguridad de la ONU emite la resolución 2261 que establece una misión política durante 12 meses en Colombia para establecer un competente internacional sobre monitoreo y verificación de que se cumplan los acuerdos establecidos en La Habana, sobre todo para el cese al fuego de hostilidades bilaterales y la dejación de armas. Entonces, bueno, comenzaremos por explicar en qué consiste este cese al fuego de hostilidades bilaterales y esta dejación de armas. Durante esta misión política de la ONU en Colombia y durante la existencia de los mecanismos de monitoreo y verificación, estos serán encargados de ver que se cumplan lo pactado en los acuerdos de La Habana, sobre todo en el apartado sobre la dejación de armas y el cese al fuego y hostilidades bilaterales. Grosso modo, lo que buscan estos mecanismos de monitoreo y verificación son 5 aristas, como son el cese al fuego y hostilidades bilaterales, la dejación de armas, que ya habíamos explicado, las zonas veredales y puntos transitorios de normalización, la reincorporación social y económica y política de los integrantes y agentes de las FARC-EP y las garantías de seguridad, todo esto en fin para la reincorporación de la vida civil. Bueno, entonces, ¿en qué consisten las zonas veredales de transición y normalización? Son zonas territoriales temporales transitorias definidas, delimitadas y previamente concertadas, cuyos límites corresponden básicamente a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados
o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo de la vereda donde se ubican. Básicamente, la circunscripción que tendrían estas zonas veredales de transición y normalización serían de 500 kilómetros a 1000 kilómetros, donde se establecerían básicamente los agentes que de las FARC-EP que quieran hacer parte de esta dejación de armas y de este cese al fuego y cese de hostilidades bilateral. Básicamente, estas zonas veredales de transición y normalización estarían establecidas en Colombia en 23, serían 23 zonas de transición y normalización y serían 8 zonas de puntos de transición y normalización. Los mecanismos de monitoreo y verificación estarán distribuidos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, siendo estos encargados de recibir quejas sobre ciertos asuntos suscitados dentro de las zonas de transición, dentro de las zonas veredales de transición y normalización y los puntos de transición y normalización en los que se vean hechos que puedan afectar a los acuerdos de fondo o sean simples amenazas que no impliquen una violación concreta de dichos acuerdos. Como ya lo habíamos mencionado antes, dentro de los mecanismos de monitoreo y verificación, tanto a nivel nacional, regional y local, estarán conformados por este eje tripartita que sería el gobierno nacional, las FARC-EP y el componente internacional de los mecanismos de monitoreo y verificación, como sería la misión política enviada por la ONU, recordémoslo, durante 12 meses. Entonces, básicamente, los mecanismos de monitoreo y verificación dentro del Acuerdo de La Habana tienen un cronograma que es del día 30 al día 1 y al día D, que en el día D se espera que se cumplan estos 12 meses de la misión política del componente internacional, que sería la ONU, sobre el mecanismo de verificación y monitoreo, y de igual manera que se deje la entrega total de la dejación de armas por parte de la FARC-EP. Recordemos que esta dejación de armas también tiene un cronograma establecido dentro del acuerdo, los acuerdos de La Habana, y especialmente desde el apartado de cese al fuego de hostilidades bilaterales y dejación de armas. Básicamente, esta dejación de armas también cumple un cronograma que abordaremos más adelante, pero el fin es que esta dejación total de armas sea entregada a la ONU y se reciclen todas estas armas de las FARC-EP y se conviertan en monumentos. Entonces seguiremos a aumentar el cronograma que está en el apartado de cese al fuego y hostilidades bilaterales y dejación de armas de los acuerdos de La Habana. Básicamente, el día 30 se instalarán regionalmente y localmente los mecanismos de monitoreo y verificación. El día 25 habrá una capacitación del personal de los mecanismos de monitoreo y verificación. El día 20 el gobierno nacional y las FARC-EP se instalarán junto a la competencia internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, que está integrada por la ONU y diferentes países que quieran colaborar en las zonas veredales de transición y normalización y los puntos de transición y normalización. El día 15 el gobierno nacional y las FARC-EP suministrará información sobre las coordenadas de las zonas veredales de transición y normalización y los puntos de transición y normalización. Esto quiere decir que tanto los delegados de los mecanismos de monitoreo y verificación del gobierno nacional como los delegados de las FARC-EP suministrarán las coordenadas exactas de aquellas zonas veredales de transición y normalización, que serían inicialmente 23, y de aquellos 8 zonas de puntos de transición y normalización. Coordenadas exactas que llegarán al componente internacional, que sería la ONU. El gobierno nacional, las FARC-EP y el competente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación acoplarán los mecanismos de monitoreo y verificación ya los 3 niveles que habíamos mentado anteriormente, o sea, nivel
nacional, nivel regional y nivel local. El gobierno nacional, lo que al final de este día 15, dentro del cronograma de la implementación de los mecanismos de monitoreo y verificación, será establecer las debidas medidas de seguridad y protección para aquellos que ejerzan la función de mecanismos de monitoreo y verificación. Básicamente dentro del cronograma acabó el día 15, se seguirá el día 5 en el que se establecerán dentro de las zonas veredales de transición y normalización los puntos de transición y normalización, los aspectos administrativos, técnicos, logísticos y de infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los agentes y militantes de la FARC-EP que se desplacen hasta estas zonas veredales de transición y normalización y estos puntos de transición y normalización. Pero no solo se queda en no solo se queda en el establecimiento de estas zonas veredales y estos puntos de transición y normalización, sino que va a haber unas rutas de desplazamiento en el que se garantice esta seguridad de los militantes que quieran llegar a las zonas veredales de transición y normalización y puntos de transición y normalización. Estas rutas de desplazamientos, abreviadamente como salen en los acuerdos de La Habana y en el apartado específico del cese al fuego y hostilidades bilaterales y dejación de armas, son la coordinación de movimientos en el terreno. Las rutas de desplazamiento son corredores de movilidad concretos, creados y delimitados geográficamente de una manera temporal para facilitar así de manera segura, ágil y verificable por los mecanismos de monitoreo y verificación el tránsito de las estructuras de las FARC-EP, misiones y comisiones que garanticen y vigilen, como hacen los mecanismos de monitoreo y verificación, que se cumplan los aspectos administrativos, logísticos, técnicos y de seguridad, tanto para los integrantes y militantes de las FARC-EP, como para los integrantes de los mecanismos de monitoreo y verificación, y como para los civiles que se encuentren dentro de la circunscripción de las zonas veredales de transición y normalización y los puntos de transición y normalización. Como mencionamos anteriormente, deberá haber una seguridad tanto para los mecanismos de monitoreo y verificación como para los militantes y agentes de las FARC-EP que transiten hacia las zonas veredales de transición y normalización como para los puntos de transición y normalización. Además de esto, se tendrá que velar por la seguridad de los civiles que rodeen la circunscripción de la zona veredal de transición y normalización o bien que estén dentro de ella. Se deberá velar por la garantía de que en estas zonas y en estos puntos de transición y normalización rija el Estado Social de Derecho, además que se garanticen las libertades y derechos civiles. Entonces, todo esto se logrará mediante la seguridad tanto de los mecanismos de monitoreo y verificación como de civiles como de FARC-EP. Entonces comenzaremos a abordar la seguridad para los integrantes de los mecanismos de monitoreo y verificación, no solo a nivel nacional, no solo el gobierno nacional, no solo de las FAREP, sino también del componente internacional de los mecanismos de monitoreo y verificación, es decir, de la misión política de la ONU y de los países o estados partes que apoyen esta misión política. Entonces, la seguridad para los integrantes de los mecanismos de monitoreo y verificación está establecida en el apartado, en el protocolo del cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y de acción de armas dentro de los acuerdos de La Habana. Básicamente lo que este protocolo contiene son las medidas específicas y establecidas de manera conjunta entre el gobierno nacional y las FARC-EP para garantizar un pleno ejercicio de los mecanismos de monitoreo y verificación. Eh, Se garantizaría la seguridad, así no sean ciudadanos, se les garantizaría sus derechos civiles. Durante el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo de la dejación de arma, la seguridad de los integrantes de los mecanismos de monitoreo y verificación del eje tripartita, es decir, gobierno nacional, FARC-EP y componente internacional, se prestará por parte de las instituciones del Estado definidas para este fin, realizando básicamente coordinaciones que sean pertinentes con las FARC-EP y el responsable de la seguridad del componente internacional, es decir, el responsable que la ONU haya establecido para la salvaguarda de la seguridad del componente internacional de los mecanismos
de monitoreo y verificación. Básicamente, actualmente son casi 12.846 fuerzas que velan y brindan seguridad a estos mecanismos de monitoreo y verificación y que cuidan las zonas veredales de transición y normalización y los puntos de transición y normalización. En segundo lugar estará la seguridad para los integrantes de las FARC-EP y militantes que quieran acceder a las zonas veredales de transición y normalización y los puntos de transición y normalización. El protocolo contiene básicamente medidas establecidas para la pertinente seguridad de estos agentes y militantes de las FARC-EP que quieran establecer el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de armas. Básicamente esta seguridad para los militantes y agentes de las FARC-EP se realizará al igual que el anterior de manera conjunta entre el gobierno nacional y las FARC-EP para garantizar la seguridad de los integrantes de este primero durante el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas. Básicamente los mandos de la FARC-EP son responsables de la seguridad e integridad de su personal por fuera de los campamentos. Es pertinente explicarlo. Los integrantes de la FARC-EP transitarán en traje civil y nunca podrán transitar de manera uniformada ni armados. Por último estará la seguridad para la población civil durante el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas. El protocolo básicamente lo que contiene son medidas establecidas de manera conjunta, al igual que los otros dos aspectos de seguridad mencionados anteriormente, que es entre el gobierno nacional y las FARC-EP para garantizar la seguridad y convivencia de la población civil en las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización, sus correspondientes zonas de seguridad. Básicamente el gobierno nacional velará, brindará y garantizará una convivencia y seguridad para la población civil durante el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivos y acción de armas, fomentando y afianzando mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. Bueno, establecidas ya las rutas de transición de los agentes y militantes de la FARC-EP hacia las zonas veredales de transición y normalización y a los puntos de transición y normalización, solo queda el aspecto de la dejación de armas, que es posterior al cese al fuego y el cese de hostilidades definitivo. Entonces, dentro de estos acuerdos de La Habana y básicamente el protocolo de dejación de armas, habrá un protocolo especial de seguridad para la manipulación, almacenamiento, transporte y control de armas durante la dejación de armas, el cese al fuego de hostilidades bilaterales. Básicamente lo que el protocolo contiene son medidas establecidas y específicas de manera conjunta entre la FARC-EP y el componente internacional de los mecanismos de monitoreo y verificación, como lo habíamos nombrado anteriormente y al inicio de este video. La ONU se quedará con todas las armas de las FARC-EP para construir posteriormente monumentos que reflejen el conflicto que ha durado 50 años. El componente internacional de los mecanismos de monitoreo y verificación garantizará la seguridad durante la manipulación de dichas armas, su almacenamiento, su transporte y su control. Básicamente la logística básicamente se necesita cierta logística para garantizar este almacenamiento, transporte básicamente toda la dejación. Abordado ya los aspectos generales de el cese al fuego de hostilidades bilaterales de definitivo como la dejación de armas, pasaremos a estudiar específicamente y la esencia de los mecanismos de monitoreo y verificación. Básicamente lo que quieren estos mecanismos de monitoreo y verificación es que se cumplan a cabalidad los acuerdos en La Habana y los protocolos pertinentes, como son el protocolo de cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de armas. Entonces, dentro de esos mecanismos de monitoreo y verificación
habrá un flujo de la información de los mecanismos de monitoreo y verificación que será dado por reportes, informes, que tendrán como objetivo este monitoreo la observación, la búsqueda, el acopio y la sistematización de la información pertinente para que se cumplan lo establecido en los protocolos y acuerdos generales de La Habana. Comenzaremos a escribir los reportes. Estos reportes se entienden como el documento de carácter interno, o sea, es decir, nacionalmente, constituidos por las personas de las instancias locales, regionales y nacionales, que pretendan básicamente establecer que el competente internacional respete dicha instancia. Eh, el informe, que el informe se entiende es como un documento de carácter público, emanado de una instancia nacional y elaborado por personas del competente internacional y con la debida consulta de los delegados del gobierno nacional y las FARC-EP. Es aquí nuevamente donde se observa el eje tripartita de los mecanismos de monitoreo y verificación, como es el componente internacional, desarrollado por la misión política de la ONU y los estados partes que apoyen este cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo de dejación de armas, los representantes de la FARC-EP que pertenezcan a estos mecanismos de monitoreo y verificación y los representantes del gobierno nacional que participen de estos mecanismos de monitoreo y verificación. Básicamente para los reportes y los informes encontramos dos fuentes básicas: las directas y las secundarias. Las directas las conforman los reportes oficiales, como ya habíamos nombrado, que es un documento de carácter interno, y las secundarias son documentos de entidades públicas o privadas, es decir, de entidades regionales, locales o nacionales que estén cerca de las zonas veredales de transición y normalización y puntos de transición y normalización. Ya expuestos los trámites en los que se manifiestan los mecanismos de monitoreo y verificación, como es el informe y, y sus fuentes, como son las principales y secundarias. Hablaremos de las tareas pertinentes que realizan los monitores bajo los principios establecidos, como son el principio de responsabilidad, de ser imparciales y de ser transparentes. Las tareas básicamente que realizan estos monitores es una bitácora diaria, depende de donde se encuentren, si en una zona veredal de transición y normalización o en un punto de transición y normalización. Básicamente lo que harán es un registro de fechas, datos claves, observaciones de terreno para posteriores verificaciones, dificultades de la adaptación que puede ser cultural o regional, en las que no se preste no se haya prestado las especificaciones lógicas de administración y de prestación de salud establecidas en el protocolo. Y por último, el concepto de monitoreo sobre el observado. Se hará un concepto tanto objetivo como subjetivo, que es del monitor, sobre lo acontecido en estas zonas veredales de transición y normalización o en estos puntos de transición y normalización. La coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación por parte del componente internacional está específico en el comunicado conjunto número 65 del 19 del 2016 del presidente de la República, que nombramos al comienzo del video, en el que básicamente le pide al componente internacional de monitoreo y verificación integrado por la ONU y estados partes que quieran colaborar con el protocolo de cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo de dejación de armas. Cito al componente internacional de monitoreo y verificación y abro comillas, dice: será quien presida y coordine el mecanismo a todos los niveles, solucione controversias y, y declare recomendaciones y presente reportes. Básicamente, a grosso modo, esto es lo que realiza el componente internacional, los mecanismos de monitoreo y verificación.
Todo esto establecido en el Consejo de Seguridad en la resolución 2261 de 2016. Por último, es pertinente aclarar la gestión de cese al fuego y dejación de arma de los mecanismos de monitoreo y verificación. El objetivo principal de esos mecanismos de monitoreo y verificación es ser una garantía del cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades y dejación de armas. Se presentarán dos incidentes que serán pertinentes de observación de los mecanismos de monitoreo y verificación, como será los irrelevantes y los relevantes que no constituyeron violaciones, así como los incumplimientos que constituyen violaciones. Los reportes de los mecanismos de monitoreo y verificación lo que harán es una explicación detallada de aquellos aspectos irrelevantes que no constituyeron violaciones a los protocolos, los relevantes que constituyeron violaciones o no, y los incumplimientos del protocolo y los acuerdos de La Habana que constituyeron violaciones formales tanto al acuerdo como al protocolo específico de cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas. Los principios básicamente bajo los que se rigen los mecanismos de monitoreo y verificación es el respeto, la imparcialidad y la transparencia, todo esto para garantizar un trabajo efectivo de los representantes de los mecanismos de monitoreo y verificación del gobierno nacional, de las FARC-EP y el componente internacional. El funcionamiento de las zonas de transición veredal y normalización y los puntos de transición y normalización se regirá mediante los mecanismos de monitoreo y verificación que emitirán ciertos artículos tanto al componente internacional como al gobierno nacional. Recordemos por último que son al comienzo 23 zonas transicionales, veredales y de normalización y 8 campamentos de transición y normalización que tendrá una circunscripción de 500 metros a 1 kilómetro. Encontramos básicamente en el acuerdo final del 24 del 11 del 2016 y en el protocolo específico de los acuerdos de La Habana sobre el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivas y la dejación de armas. Muchas gracias por su atención.